Hola a todos, un saludo en primera instancia. Espero que todos estén bien y bueno, asimilando las clases virtuales en la plataforma Moodle. Este video que les presento es un repaso de todo lo que les he proporcionado en material escrito a través de la plataforma y además que pretende complementar y reforzar algunos aspectos que probablemente no hayan sido entendidos en el avance a través de la plataforma Moodle. Así que espero que con este video, que es un video tutorial, se pueda reforzar un poco esos aspectos que probablemente no se hayan entendido. Este video corresponde al tema 5, que es inventarios, y de acuerdo al texto y el material que les he facilitado, básicamente comprende el tratamiento contable de todo lo que son las existencias en almacenes que una empresa pueda tener. En este caso, por ejemplo, esta primera presentación lo que pretende mostrarles es la definición de lo que son inventarios desde la perspectiva de lo que son las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera. Concretamente, la NIC 2 y la sección 3 de las NIFs para pymes, que son las normas internacionales de información financiera, regulan todo lo que es el procedimiento de evaluación y tratamiento contable de los inventarios en todas las empresas. Y es así que estas dos normas, la NIC 2 y la sección 3 de las NIF para pymes, definen a los inventarios como, por ejemplo, dicen, los inventarios son todos aquellos activos que una empresa mantiene o posee para que los pueda vender en el curso normal de su operación. ¿A qué se refiere esto? Que los inventarios de una empresa son todas aquellas existencias que tienen sus almacenes y que están destinados para ser comercializados. También establece que los inventarios son aquellos productos o activos que están en pleno proceso de fabricación o producción en el afán de que una vez que se termine de producir puedan ser comercializados. Y 3, las NIFs también establecen que los inventarios son activos que pueden ser en forma de materiales o suministros que puedan ser o estén destinados a ser consumidos o utilizados por la empresa dentro de lo que son sus operaciones. En todo caso, entonces, resumiendo, ¿qué podemos decir de los inventarios? Que los inventarios de una empresa son todos aquellos bienes que la empresa mantiene en sus almacenes, ya sea para comercializarlos o para utilizarlos en sus futuras operaciones o actividades comerciales o corrientes que tiene una empresa. Eso es lo que define la normativa internacional de contabilidad en relación a los inventarios. También algo importantísimo que las normas internacionales de contabilidad establecen respecto a los inventarios, al margen de la definición que hace rato hemos visto, es el tema del costo de los inventarios. La normativa internacional establece que una empresa o toda empresa que tenga inventarios debe incluir en el costo de sus inventarios todos los costos que se han incurrido en el proceso de adquisición, si es que se ha comprado, o transformación, si es que se han producido o transformado por la empresa misma. Es así que, en resumen, lo que tenemos que hacer es que una empresa, cuando queremos asignar costos a los inventarios, tenemos que aplicar este principio de contabilidad que se denomina también valuación al costo, que parte de lo que es precisamente lo que establece la normativa internacional. Cuando nosotros queremos asignar costos a los inventarios, entonces debemos agregarle a ese costo, por ejemplo, el precio de compra. Lógicamente, toda empresa compra generalmente sus inventarios de los proveedores, ya sean mercaderías, materiales, suministros, insumos, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento principal del costo del inventario va a ser el precio al cual el proveedor nos está vendiendo o al precio al cual nosotros estamos comprando. En caso de importaciones también forma parte del costo de adquisición de los inventarios los aranceles o los impuestos que nosotros pagamos en el proceso de desaduanización. En el caso concreto de Bolivia, por ejemplo, el gravamen aduanero que se paga por toda mercadería importada. Eso también forma parte del costo de adquisición de los inventarios. Los costos de transporte que nosotros podamos pagar por comprar mercaderías o materiales también se deben incluir al costo de adquisición. Si es que también tenemos algún costo adicional de almacenamiento u otros costos directamente relacionados o atribuibles a la adquisición, entonces también debemos imputar o cargar al costo de los inventarios. Algunos materiales que nosotros podamos utilizar
o algunos servicios que nosotros podamos requerir, como carguíos, descarguíos, por ejemplo, o algunos elementos de manipuleo, también tenemos que agregar al costo total de adquisición de los inventarios que estamos comprando. Y si en caso de que hubiera alguna compra, o mejor dicho, en el caso de una compra de inventarios, nuestro proveedor nos aplicara algún descuento, ese descuento, o como se le puede llamar también rebajas, tienen que disminuir o deducir el costo de los inventarios. Es lógico, si yo compro a un precio X una mercadería y mi proveedor me rebaja o me hace un descuento, entonces obviamente ese descuento rebaja el costo de mis inventarios. A eso se le denomina entonces valuación al costo, que nosotros cuando tengamos que costear o asignar un valor a los inventarios tenemos que incorporar todos los costos incurridos en el proceso de compra de los inventarios que estamos adquiriendo. De manera general, una empresa, y en función a la naturaleza de la misma, va a tener diferentes tipos de inventarios. Es decir, no todas las empresas tienen los mismos inventarios. La cantidad y la naturaleza de los inventarios que una empresa pueda tener varía muchísimo en función a qué actividad se dedica. Por ejemplo, el caso de las empresas comerciales, el principal componente de sus inventarios van a ser las mercaderías. ¿Por qué? Porque lógicamente una empresa comercial se dedica a la compra-venta de mercaderías, por tanto va a destinar una gran parte de su inversión a lo que es su stock de mercaderías en sus almacenes. También podría tener en menos cantidad suministros de oficina, materiales de limpieza. En el caso de las empresas industriales, seguramente va a tener también producción en proceso, que se refiere a aquella producción que está en pleno proceso de fabricación o transformación. Las empresas industriales también tienen de manera significativa inventario de productos terminados, que no es más que la mercadería que ellos tienen para vender. Obviamente esa mercadería, en el caso de las empresas industriales, lo producen ellos, por eso se denomina productos terminados. Las empresas industriales también tienen grandes stocks, en grandes cantidades, inventarios de materiales, o conocidos también como materia prima. Entonces todo ello representa para ellos inventarios. Muchas empresas también pueden tener dentro de sus almacenes inventarios de repuestos, accesorios, suministros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una clasificación bastante sencilla y corta de la clasificación de los tipos de inventarios que una empresa puede tener, siempre en función al tipo de operaciones a los cuales se dedica. Considerando que las empresas tienen grandes cantidades de inventarios y de diferentes tipos, tienen que efectuar ellos un control adecuado de todo el movimiento de sus inventarios. Y para ello la normativa contable permite o nos ofrece dos formas de controlar los inventarios de una empresa. ¿Qué significa eso? Que una empresa, si quiere controlar sus inventarios, tiene dos caminos para elegir o dos mecanismos de control que tiene que implementar para controlar, ya sea físicamente y como también contablemente, todo el movimiento de sus inventarios. Esos dos sistemas o esas dos opciones que una empresa tiene para controlar sus inventarios son estos dos. Uno que se llaman los inventarios periódicos y los otros que se llaman los inventarios perpetuos. Entonces, una empresa sí o sí tiene que escoger uno de estos dos sistemas, solo uno, para poder controlar adecuadamente sus inventarios. Los inventarios periódicos también se denominan como el método de los costos incompletos, como el método de las cuentas auxiliares. Y por el contrario, los inventarios perpetuos también tienen otros denominativos, como por ejemplo método de los costos completos y método de la cuenta desdoblada, que a veces esos términos son empleados en diferentes fuentes bibliográficas o en el lenguaje de algunos colegas también que manejan de manera igualitaria. A ver, veamos cada uno, qué caracteriza a cada uno de estos sistemas para poder controlar los inventarios de una empresa. Por ejemplo, en este caso, hablemos primero de los inventarios periódicos. Los inventarios periódicos están caracterizados básicamente en que se efectúan de manera periódica, por eso lleva el nombre de periódico, que puede ser mensual, cada 2 meses, cada semestre o finalmente cada año, y consiste en efectuar recuentos físicos de existencias. ¿Qué significa un recuento físico? Realizar un inventario físico a una determinada fecha en el afán de que puedan ellos contar con información respecto a cuánto les sobra de mercadería, cuánto se ha vendido,
y eso les va a permitir planificar sus compras, preparar estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces en los inventarios periódicos se hace un pequeño cierre de la empresa para efectuar un recuento físico. Por eso es que muchas empresas cada fin de año cierran el negocio y lo colocan en letrerito de cerrado por inventario, lo que significa que la empresa está haciendo una toma de inventarios de todas sus mercaderías. Otra característica también de estos inventarios periódicos es que no mantiene actualizado el saldo del inventario final, porque no registra detalladamente los ingresos y las salidas de las mercaderías. Por tanto, es necesario, de manera casi ineludible, hacer un recuento físico. ¿Qué significa? Que tenemos que recontar o que hay que recontar uno por uno físicamente cada uno de los inventarios que la empresa tiene a una determinada fecha. Repito, que puede ser a cada fin de mes, cada semestre o finalmente, en el peor de los casos, hay que hacer un recuento físico cada fin de año para preparar estados financieros. Ese es uno de los problemas que tiene el inventario periódico, que sí o sí tenemos que hacer un recuento físico. En este sistema de inventarios periódicos, nosotros para determinar, para conocer el inventario final a una fecha, repito, insisto, tenemos que sí o sí hacer un inventario físico, contar uno por uno las mercaderías y luego valorarlas. ¿Qué significa valorar? Transformar en importes monetarios esa cantidad física de mercadería que se ha determinado en el inventario físico. Entonces tenemos que valorar esos inventarios para poder presentar, primero preparar y después presentar estados financieros. En el otro sistema de inventarios perpetuos, este sistema de inventarios perpetuos es lo que la mayoría de las empresas utilizan, principalmente por su versatilidad y por su rigurosidad en el control minucioso que efectúa a los inventarios. ¿En qué consiste? Básicamente, inventarios perpetuos, conocidos también como permanentes, mantiene actualizados todas las entradas, las salidas y los saldos de cada ítem de inventario. Es decir, en este sistema el control que se hace a los inventarios es bastante riguroso, cosa que no ocurre en el sistema de inventarios periódicos. Para emplear ese control riguroso respecto a entradas, salidas y saldos, entonces este sistema emplea un documento que se denomina CARDEX o tarjeta de existencias, que básicamente lo que permite controlar el CARDEX es registrar el flujo en unidades físicas y el flujo en cantidades monetarias. Entonces efectúa un doble control del movimiento de los inventarios o de las existencias de una empresa. Obviamente en el CARDEX nosotros podemos saber inmediatamente y cualquier rato los saldos del inventario final existentes a cualquier momento que necesitemos saber o conocer. Entonces, dado que la mayoría de las empresas utiliza este sistema de inventarios perpetuos, repito, por su versatilidad, su rigurosidad en el control, etc. También es un poquito complejo porque supongamos que nosotros queremos implementar este sistema de inventarios perpetuos en una farmacia, una ferretería, por ejemplo. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de inventarios que tienen las farmacias, es decir, la cantidad de mercaderías e ítems de inventarios que ellos manejan, y las ferreterías lo mismo, por decir algún ejemplo. Entonces, efectuar un control minucioso de cada uno de esos inventarios de esas empresas es bastante complicado. Entonces, la desventaja de este sistema de inventarios perpetuos es que por ese mismo hecho de que permite controlar minuciosamente los inventarios, es que requiere también un sistema computarizado para controlar esos inventarios. No sé si ustedes se han dado cuenta, en muchas empresas venden productos ya con controles de lectura de código de barras. Eso significa que las empresas codifican ya toda su mercadería con código de barras para que puedan controlar las entradas y las salidas. Entonces, ellos significa que emplean un sistema contable exclusivamente para el control de sus inventarios, que obviamente tiene un costo, pero también es bastante eficiente en términos de control, porque permite pues determinar y mantener actualizados todos los inventarios. Ahora, para cada sistema de control de inventarios, tanto para el inventario periódico como para el perpetuo, existen también lo que se denominan métodos o técnicas para valorar esos inventarios. Si una empresa opta por utilizar el sistema de inventarios periódicos, entonces va a tener que utilizar o escoger también un sistema, mejor dicho, una técnica para valorar esos inventarios. Por ejemplo, tiene
el método de la identificación específica, el método del costo de la última factura, se tiene el método de los promedios simples, promedios ponderados y lo que se denomina PEPS, que es primeros en entrar, primeros en salir. Entonces, una empresa que quiera utilizar este sistema de inventarios periódicos también va a tener que definir como política contable uno de estos métodos para cuantificar monetariamente sus inventarios. Solo uno basta. Por el contrario, si una empresa opta por utilizar inventarios perpetuos, que es uno de los mejores sistemas de control, tendrá que definir también un método para costear y valorar sus inventarios. Y para eso se tienen las tres opciones que son promedios móviles, PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, y WEPS, que es últimos en entrar, primeros en salir. Solamente uno la empresa debe escoger, definir como política y aplicar de manera consistente y uniforme en el transcurso de sus operaciones y a lo largo de la vida que la empresa pueda tener. Entonces, resumiendo, una empresa escoge, ya sea que va a utilizar inventarios periódicos o ya sea que va a utilizar inventarios perpetuos. Y para cada sistema existen varios métodos que también la empresa tiene que escoger solamente uno para aplicar a todos sus inventarios. Valga la aclaración de que las normas contables, las NICs y las NIFs especialmente, recomiendan de preferencia que una empresa debería utilizar el método PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. También recomienda el método de los promedios ponderados o promedios móviles. Lo que más bien no se recomienda, de acuerdo a las normas, es WEPS. Así que eso es un temita que hay que conocer en lo que establecen las normas internacionales de contabilidad en torno a los inventarios. Cada sistema de inventarios es diferente. Por ejemplo, los inventarios periódicos, la forma de contabilizar es totalmente diferente a comparación de los inventarios perpetuos. En este cuadro, en esta presentación, podemos apreciar de manera muy breve y resumida esas diferencias que existen. Ustedes, por ejemplo, cuando han avanzado Conta 1, probablemente la mayoría han debido conocer cuentas como inventario inicial de mercaderías, compras, ventas. Han utilizado las cuentas de devoluciones en compras, devoluciones en ventas, descuentos en compras, recargos en compras, descuentos en etcétera, etcétera. Han conocido también la cuenta inventario final de mercaderías, pérdidas y ganancias. Entonces, en Conta 1 normalmente se utilizan estas cuentas. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de que se está utilizando el sistema de inventarios periódicos. En otras palabras, ustedes ya saben, ya conocen en qué consiste este sistema de inventarios periódicos, porque es todo lo que han llevado en Conta 1, Conta básica. Ahora, la novedad, digo novedad porque recién la mayoría va a conocer este sistema, los inventarios perpetuos. La novedad en este caso es que se utiliza generalmente la cuenta almacén de mercaderías o simplificado almacenes. Obviamente para registrar los ingresos se utiliza la cuenta ventas y también se utiliza la cuenta costo de ventas, que enseguida vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de las devoluciones en compras y ventas, no se utilizan devoluciones, sino se utilizan simplemente almacenes, costos y ventas que se ajustan a esas cuentas en función a qué tipo de devolución sea. En el caso de los descuentos y recargos también se ajustan a las cuentas almacenes y a veces de manera eventual se utiliza descuento en ventas. No se utiliza la cuenta, por ejemplo, inventario final de mercaderías, tampoco inventario inicial, porque la única cuenta que se utiliza para el movimiento de mercaderías es almacén de mercaderías. Entonces son estas las diferencias existentes entre un sistema de inventarios periódicos y el sistema de inventarios perpetuos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un asiento contable que se realiza en inventarios periódicos y en inventarios perpetuos. Como pueden ver, aquí voy a mostrarles asientos de manera comparativa. En inventarios periódicos, cuando tenemos un inventario inicial de mercaderías, lógicamente contabilizamos a la cuenta inventario inicial. Calculamos cuánto es el valor monetario de la mercadería y eso es lo que contabilizamos. Contra las cuentas respectivas, en este caso, por ser asiento 1, se está generalizando un asiento de apertura. En los inventarios perpetuos no se utiliza la cuenta inventario inicial, se utiliza en lugar de ello almacén de mercaderías, porque tenemos mercaderías que ya existen en almacenes, por tanto registramos esa existencia y el saldo inicial de 7.000 bolivianos. Entonces, en primera instancia, fíjense cómo se contabiliza el inventario inicial en inventarios periódicos y en inventarios perpetuos. Aquí se utiliza
inventario inicial y en el otro caso almacén de mercaderías. ¿Cómo se contabiliza una venta, por ejemplo? Si la empresa vende mercaderías a crédito, no importa si es a crédito o al contado, en inventarios periódicos se contabiliza de la siguiente manera. Cuentas por cobrar, si la mercadería la facturas por 3.600, de ahí se deduce el débito fiscal 13% y obviamente se calcula las ventas, que es el 87%, que se contabiliza en la cuenta de ingreso ventas. Obviamente aquí hay IT, solo que yo no lo hago para simplificar un poco el ejercicio. Entonces, este asiento también ya es de pleno conocimiento de ustedes. Es cuentas por cobrar contra ventas e IVA débito fiscal. ¿Cómo se contabiliza eso en inventarios perpetuos? Las cuentas se repiten, fíjense, cuentas por cobrar clientes, 3.600, ventas y el IVA débito fiscal. Eso sigue siendo lo mismo. La novedad es que en inventarios perpetuos se registra también la salida de las mercaderías de los almacenes. Porque si ustedes se ponen a pensar, cuando una empresa vende mercaderías, obviamente despacha de sus almacenes mercaderías. Entonces, aquí intervienen dos cuentas para reflejar esa salida de mercaderías. Se utiliza la cuenta costo de ventas como una cuenta de gasto, por eso al debe, y su contracuenta es almacén de mercaderías. ¿Qué significa eso? Que cuando las mercaderías se venden, contabilizamos la salida y esa salida se convierte en gasto para efectos de preparación del estado de resultados. ¿Cómo se calcula el costo de la mercadería vendida? Aquí tenemos que diferenciar dos cosas de manera puntual. Cuando yo vendo mercaderías, en este caso 10 unidades, estoy vendiendo al cliente a 360 bolivianos cada unidad. Eso significa que el precio de venta de la mercadería es 360. Entonces, cuando yo haga la factura por la venta, voy a tener que llenar la factura con estos datos, 10 unidades y el precio 360. 10 por 360, 3.600. Ahora, lo que no voy a incluir en la factura, y es más, el cliente ni siquiera se va a enterar, es del costo, porque esto es un control interno, contable solamente, para la contabilidad de la empresa. Si he vendido 10 unidades, yo tengo que averiguar cuánto me costó comprar esas 10 unidades, en este caso 250 bolivianos, que se obtiene del Cardex, que enseguida vamos a ver. Entonces multiplico las 10 unidades vendidas por el costo unitario de compra, 250. Entonces se multiplica, calculamos 2.500 y eso es lo que va a la cuenta costo de ventas y almacén de mercaderías. Ojo, una cosa es el precio de venta y otra cosa es el costo unitario, que eso tienen que saber diferenciar bien y seguro que ya lo hacen debido a que esto está plenamente explicado en el material que les he facilitado por la plataforma virtual. Vayamos a una compra. ¿Cómo se contabiliza una compra? Cuando la empresa compra mercaderías, por ejemplo en este caso 30 unidades, en inventarios periódicos el registro contable clásico, ustedes ya saben, es compras con IVA crédito contra cuentas por pagar. Entonces, si la factura total es 8.965,52 centavos, entonces de ese precio total, que es el monto de la factura, yo calculo el 13% y me quedo con el 87%, que es 7.800. Eso es la forma de contabilizar en el sistema de inventarios periódicos. En inventarios perpetuos, el asiento es más o menos similar, excepto que hay un cambio en la cuenta. En vez de compras, utiliza almacén de mercaderías. ¿Por qué? Porque cuando estamos comprando mercaderías, entran mercaderías a almacenes. Por tanto, utilizamos la cuenta almacenes. Obviamente hay crédito fiscal, cuentas por pagar por los mismos valores. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí yo puedo estar trabajando. Bueno, aquí yo conozco el valor de la factura de esas 30 unidades. A veces los vendedores directamente nos facturan y nosotros no tenemos mucho conocimiento de los precios. En este caso, como la factura es 8.965,52, si le quito a eso el 13%, es decir, multiplico el 87% por el 87%, me voy a quedar con 7.800 bolivianos, que es el costo neto de la mercadería. Entonces, este es el costo total, pero neto de la mercadería por las 30 unidades. Entonces, esto lo divido entre 30 para saber mi costo unitario.
dividido entre 30, entonces estamos hablando de que cada uno me está costando 260 bolivianos de costo unitario. Entonces, el precio es 298, pero el costo unitario es 260. Así que mucho ojo, ahí también ustedes tienen que tener mucho cuidado al calcular los costos unitarios. Finalmente, otra diferencia también al tratamiento contable es la contabilización del inventario final. Una empresa al final del año cuantifica su stock final de mercadería, su inventario final, cuánto le sobra para que ese sobrante, ese inventario final lo pueda exponer en sus estados financieros, concretamente en el balance general y también en el estado de resultados en algunos casos. En el sistema de inventarios periódicos, el asiento también clásico y típico que ustedes ya conocen es este, inventario final de mercaderías contra pérdidas y ganancias. Se hace un cálculo para saber cuántas unidades de mercadería nos ha sobrado y se multiplica por el costo unitario y eso es el inventario final de mercaderías. Ustedes saben que el inventario final de mercaderías va a ir al estado de resultados también como al balance en general, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que no deben perder de vista. A diferencia de los inventarios periódicos, en inventarios perpetuos no se contabiliza el inventario final, no existe, no se hace ningún asiento contable. ¿Y por qué? Porque sencillamente, si la empresa tiene un inventario final, en este caso 5.400, ese saldo va a aparecer automáticamente en esta cuenta que se denomina almacén de mercaderías. ¿Qué significa? Que nosotros mayorizamos la cuenta almacenes y esa cuenta almacenes ya va a reflejar esos 5.400 como saldo. Por tanto, ¿qué significa eso? Que ese saldo representa automáticamente el inventario final. Por tanto, no se contabiliza. Eso es una diferencia también importante que hay que tomar en cuenta en el tema de los inventarios. Finalmente, otra diferencia en este tema introductorio y de repaso es que otra diferencia significativa que existe es en el formato del estado de resultados. Recordarán ustedes que cuando nosotros veían el estado de resultados, la forma de preparar, especialmente la forma de calcular el inventario, el costo de ventas era este, donde al inventario inicial de mercaderías se suman las compras y eso da lugar a la mercadería disponible para la venta. A eso se les resta el inventario final que se ha calculado y eso recién nos da como costo de ventas. Ese costo de ventas les restamos a la cuenta ventas, con lo cual llegamos a la utilidad bruta. Eso en los inventarios periódicos, es decir, es así un poquito largo, compuesto el detalle del costo de ventas. Y fíjense cómo es el estado de resultados en los inventarios perpetuos. Es bastante sencillito, solamente intervienen dos cuentas, ventas netas y el costo de ventas, nada más. ¿Por qué no existe el inventario inicial, las compras, el inventario final? Porque sencillamente estas cuentas no se utilizan en inventarios perpetuos. Recuerden que en inventarios perpetuos, toda vez que se vende mercadería, se utiliza la cuenta costo de ventas. Entonces, ese saldo de esa cuenta costo de ventas refleja ya automáticamente el monto del costo de ventas. Por tanto, el estado de resultados es sumamente sencillito, como en este caso. Ventas menos costo de ventas y nada más. En este caso, en cambio, repito, tenemos pues las cuentas inventario inicial, compras y el inventario final. Entonces tenemos que sumar, restar estas cuentas para llegar a determinar de manera indirecta el costo de ventas. No se olviden que el costo de ventas simplemente es el costo que nos ha representado a nosotros la mercadería que hemos vendido. Así que el concepto es bastante claro, su nombre mismo lo indica. ¿Cuánto costó la mercadería que hemos vendido? Entonces, esto nos permite saber la ganancia que la empresa tiene al vender mercaderías, deduciendo a sus ingresos los costos de las mercaderías. ¿De acuerdo? Entonces, esas son algunas características principales que tienen estos dos sistemas de control de inventarios, los inventarios periódicos y los perpetuos. Y ustedes tienen que saber diferenciar de manera muy clara y sólida cada uno de esos sistemas. Y obviamente tienen que saber calcular los inventarios finales y calcular, o mejor dicho, llevar los registros contables adecuados también en función al tipo de inventario que la empresa pueda utilizar. Así que este pequeño video, primer video, ha sido un repaso rápido, porque ya ustedes han leído todo el material que les he facilitado. Y espero pues haber aclarado un poquito más toda esa primera parte de lo que son los inventarios y su tratamiento contable. A
continuación vamos a ver entonces algunos aspectos prácticos en relación al manejo de los inventarios. Chao.